A ver, vamos iniciando lo que es este trabajo y energía. Entonces, para eso mejor vamos a revisar brevemente lo que es trabajo, ¿no? Para que quede claro. Entonces, aquí nosotros tenemos unas diapositivas acerca del trabajo, ¿sí? Y energía, ¿no? ¿Qué es el trabajo, chicos? Se define como la cantidad de energía transferida o utilizada para realizar una tarea o mover un objeto, ¿sí? Es la energía necesaria para mover un objeto una distancia delta X, ¿no? Si empujas un objeto con mucha fuerza, pero no se mueve, no se considera trabajo. Ojo, porque trabajo implica movimiento, ¿sí? Un trabajo implica desplazamiento, pero no un desplazamiento implica trabajo, ¿no? Como por ejemplo, una partícula que se mueva con velocidad constante, ¿sí? Se está moviendo, pero no hay ninguna fuerza que efectúe trabajo sobre la partícula, ¿no? El trabajo se mide en joules en honor al descubridor, ¿sí? James Prescott Joule, ¿no? Entonces, básicamente es eso, el trabajo, ¿sí? Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, el trabajo, eh, para calcular el trabajo de una fuerza constante, ojo, para calcular el trabajo de una fuerza constante, nosotros utilizamos la siguiente ecuación. El trabajo es igual a la fuerza multiplicado por el desplazamiento, ¿sí? Entonces, ojo, pero aquí hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta que F es paralela al desplazamiento, ¿ok? Bajo esa restricción, nosotros deberíamos de trabajar, ¿no? O también podríamos hacer el uso de la otra ecuación, la cual me dice que la fuerza multiplicado por el desplazamiento por el coseno de alfa, ¿sí? Donde alfa, ¿verdad? Alfa es el ángulo entre F y delta X, ¿no? Aquí, ojo, que aquí es el producto punto, pues, ¿no? Entonces, como es el producto punto, el trabajo es una cantidad escalar, ¿ok? Entonces, nosotros podemos utilizar estas dos ecuaciones para definir el trabajo, ¿sí? Entonces, veamos, me dice, ¿cuál es el trabajo realizado por un objeto de 5 kilogramos de masa que experimenta una aceleración de 3 metros por segundo, recorriendo una distancia de 10 metros? Entonces, para calcular el trabajo, yo necesito la fuerza multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Entonces, para este ejercicio, el desplazamiento son 10 metros, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos la fuerza F. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la fuerza F, chicos? A ver. Correcto, nosotros podríamos, utilizando la segunda ley de Newton, podríamos encontrar que la fuerza es igual a masa multiplicado por la aceleración, ¿verdad? Entonces, como la masa es 5 kilogramos y la aceleración es de 3, entonces la fuerza aplicada es de 15 newton. Entonces, dicho esto, ya tenemos todo para calcular el trabajo, el cual va a ser 15 multiplicado por 10 y esto me quedaría 150 joules. ¿Ok? Respuesta correcta, literal C. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí o no? ¿Todo está claro? Ok, entonces vamos a ver el siguiente entonces. Ok, entonces vamos a calcular este ejercicio de aquí, que es bastante similar. Es bastante similar, pues, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál es el trabajo realizado sobre un objeto de 10 kilogramos de masa que experimenta una aceleración de 2,5? A ver.
¿Cuál sería la respuesta? A ver, chicos, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? A ver, veamos. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Correcto, entonces aplicando la misma idea, ¿verdad? El trabajo va a ser igual a fuerza multiplicado por el desplazamiento, ¿verdad? Recordando que la fuerza es igual a masa multiplicado por la aceleración y el desplazamiento, entonces esto de aquí me quedaría 10 multiplicado por 2,5 multiplicado por 6,2. ¿Cuánto sería la respuesta? 155 joules. ¿Ok? Fácil o difícil, chicos. Cuéntenme. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Ahora bien, vamos al siguiente ejercicio, ¿verdad? Me dice calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento si desplazamos sobre una superficie horizontal de 20 metros una caja de madera de masa igual a 80 kilogramos, sabiendo que el coeficiente de rozamiento es 0,12 y considere el valor de la gravedad de 10. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es plantear el, el ejercicio, pues, ¿no? O sea, hacer un pequeño diagrama. Entonces, aquí nosotros tenemos una, ahí tenemos nosotros el instante inicial, la posición inicial, y aquí tenemos la posición final, pues, ¿no? Entonces, de aquí a acá hay 20 metros, ¿ok? Entonces, a ver, primero que nada, si yo quiero encontrar el trabajo producido por la fricción, yo necesito encontrar la fuerza de fricción y multiplicar por la distancia, pues, ¿no? Entonces, hasta ahorita, la necesidad para yo poder encontrar el trabajo radica en que yo encuentre correctamente cuánto vale el valor de la fricción, ¿ok? Ahora bien, la fricción, la fricción tiene como ecuación, o sea, perdón, la fricción máxima tiene como ecuación el coeficiente de fricción por la normal, ¿sí? Este de aquí, chicos, es la ecuación para encontrar la fricción. Ahora bien, pero esto de aquí es la máxima. ¿Por qué yo le digo la máxima? Porque la fricción va a ir incrementándose a medida de que la fuerza también incremente, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, este de aquí es otro ejemplo, ojo, este de aquí es otro ejemplo, nosotros tenemos asimismo, tenemos una caja, ¿sí? Una caja de 700 kilogramos, ejemplo, ¿no? Entonces, usted viene y esta caja le empuja con unos 20 newtons. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a calcular la fricción máxima. ¿Cuál es la fricción máxima? La fricción máxima nosotros la calcularíamos como el coeficiente de fricción por la normal. Entonces, yo necesito saber cuál es la normal. Para calcular la normal, nosotros deberíamos hacer un análisis. Es que, a ver chicos, perdón un momento. No vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada por el hecho de que estoy omitiendo algo importante y es la teoría acerca de dinámica. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces voy a explicar de manera muy breve cuáles son las fuerzas, porque sin esto no me van a entender. Se les va a hacer totalmente complejo que ustedes me puedan entender, ¿ya? Entonces, solo voy a explicar las fuerzas, ¿no? Las fuerzas y con eso nos vamos de largo. Listo, veamos. Entonces, en física, en la parte de dinámica, nosotros estudiamos
fuerzas, ¿no? Fuerzas e interacciones. Entonces, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es un empujón o un tirón, ¿verdad? Una fuerza es una interacción entre dos objetos o entre un objeto y su ambiente. Una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección, porque sí importa hacia dónde esté ubicada la fuerza, pues, ¿no? Eh, Tipos de fuerza, nosotros tenemos la fuerza normal, ¿sí? Que es la fuerza que está presente cuando existe el contacto entre dos objetos, ¿sí? Por ejemplo, cuando un objeto descansa en un plano inclinado, la normal va a ser perpendicular al plano, ¿sí ven? Mientras que si la normal está en un plano normal, entonces la normal siempre va a ser perpendicular al plano de contacto, ¿sí? Entonces, siempre que haya contacto entre dos cuerpos, hay una normal. Profesor, ¿y si yo estoy caminando y solo mis pies están en contacto con el suelo, entonces en sus pies usted va a tener una normal, ¿sí? Si usted toca una pared, si usted toca una pared, usted va a tener una norma, o sea, si usted toca con su mano, ¿verdad? Perdón, aquí, ¿verdad? Si usted toca con una mano la pared, usted va a tener una fuerza normal hacia que lo va a tratar de empujar acá, pues, ¿no? Y pues bueno, va a tener su fuerza con la que está sosteniéndose en la pared, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros tengamos contacto entre dos cuerpos, va a haber una normal, ¿sí? Y esto de aquí, siempre que hay contacto, va a haber normal. Ahora bien, una pregunta. Un objeto que cae en caída libre, ¿va a tener normal? Cuéntenme. Un cuerpo que cae, que se mueve en caída libre, ¿va a tener una normal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver, coméntenme por favor, por favor. No, correcto, muy bien. No va a tener una normal. ¿Por qué? Porque está yendo en caída libre y no está en contacto con ninguna superficie, pues no. En el momento de que le impacta, o sea, en el momento que impacta contra el suelo, ahí sí va a tener una normal. ¿Sí? Entonces grábense eso, chicos. La normal es una fuerza de contacto, ¿ya? Luego de esto, nosotros tenemos la fricción también. La fricción está dada por esta ecuación, que es mu por la normal. ¿Sí? Es decir, que si la normal es más grande, o sea, la normal, o sea, si el bloque o el objeto tiene una normal muy grande, la fricción también va a ser grande, ¿sí? Este coeficiente de fricción es un valor que depende del material, ¿sí? Depende de las superficies que están en contacto. Por ejemplo, si estoy en contacto madera con vidrio, va a ser un coeficiente de fricción. Si yo pongo en contacto acero con vidrio, va a ser otro coeficiente de fricción y así sucesivamente, ¿no? Generalmente, bueno, siempre el coeficiente de fricción es menor a uno. ¿Sí? El coeficiente de fricción siempre va a ser menor a uno. ¿Sí? Ok, ahora vamos con esto de aquí que es importante y a esto era lo que quería yo llegar. Eh, Presten atención, miren. Aquí nosotros tenemos un gráfico de cómo va avanzando la fricción, ¿verdad? Eh, Presten atención, miren. Si yo tengo un bloque, si yo tengo un bloque y este bloque pesa 20 newtons, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el suelo va a sentir un peso, ¿verdad? Que está presionado, o sea, el peso del bloque va a ser de 20 newtons, ¿verdad? Mientras que como hay un contacto entre el suelo y el bloque, nosotros vamos a tener una normal, ¿ok? Entonces, como el bloque no se mueve, ¿verdad? Tanto ni para arriba ni para abajo, estas dos fuerzas deberían de ser iguales, es decir, la normal y los 20 newton que tengo. ¿Esto qué quiere decir? Que la normal debe ser igual a 20. Pero, ¿qué pasa si la normal no es igual a 20, si no es mayor? Entonces yo estaría diciendo que el objeto está subiendo, pues no está avanzando, porque para allá estaría la variación de la fuerza. ¿Ok? Entonces, como nosotros sabemos, la normal es 20. Si yo digo aquí que el coeficiente de fricción estática es de 0,5, entonces la fuerza de fricción, ¿cuánto valdría, chicos? A ver, a ver.
¿Cuánto sería la fricción? Correcto, chicos. Muy bien, Sandy. Sería 10 newton. Pero ojo, ¿esta fricción cuál sería? La fricción máxima. Miren, ve. Aquí está la fricción máxima. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ese valor es el valor máximo que puede presentar como resistencia el bloque. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Si yo aplico una fuerza de 10 newtons al bloque, perdón, si yo aplico una fuerza de 2 newtons al bloque, la pregunta es, ¿el bloque se moverá o no se moverá? A ver, ¿el bloque se mueve o no se mueve? No, ¿verdad? Porque la fricción máxima es de 10. Pero, ¿cuánto vale la fricción? A ver, ¿cuánto vale la fricción, chicos? Cuéntenme, ¿cuánto vale la fricción? A ver, ¿cuánto vale la fricción, chicos? Repito, ¿cuánto vale la fricción? Cuéntenme, chicos. ¿Cuánto valdría la fricción? Cuéntenme, por favor. La fricción debería valer, ¿cuánto? ¿Cero? No, la fricción no vale cero. La fricción debería valer 2 newtons. ¿Por qué, profesor? Pues bueno, porque si el bloque no se mueve, significa que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, pues no, porque no hay movimiento. Primera ley de Newton, ¿verdad? Entonces, si ustedes le ponen aquí que esta fuerza de aquí vale 10 newtons, que es la fuerza de acá, ustedes estarían diciendo que el bloque, o sea, tal como está planteado el ejercicio, por el producto de la fricción, el bloque se movería hacia allá porque hacia allá es la fuerza resultante, pues no. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tendríamos una fuerza resultante de 8 newton, es decir, que ustedes empujan con 2 newton y la fricción hace que se mueva hacia el otro lado. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí nosotros tendríamos que esto valdría 2 newton. ¿Ok? Vamos nuevamente con otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si la fuerza vale 8 newtons? Si yo aplico una fuerza de 8 newtons, ¿cuánto vale la fricción? ¿Cuánto valdría la fricción, chicos? Correcto, valdría 8 newtons, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objeto no se mueve. Perfecto, muy bien. Si ahora yo aplico una fuerza de 20 newtons, ¿cuánto vale la fricción? Ajá. ¿Cuánto vale la fricción, chicos? Si yo aplico una fuerza de 20 newtons. Ahí los quiero ver. 20, porque todavía no se mueve, dice. ¿Y cuándo se va a mover Sandy? ¿Cuál es la condición de movimiento? La condición de movimiento me le da la fricción. Pues no, entonces, esto de aquí, chicos, es la condición de movimiento. ¿Sí? Movimiento. Entonces, la fricción aquí valdría 10. 10 newton va a valer. Porque ya no se puede resistir más. Entonces, cuando esto haya ocurrido, la pregunta es, ¿existirá movimiento o no existirá movimiento? A ver, ahí empieza a moverse. ¿Por qué? Porque la fuerza externa ha vencido la resistencia máxima a la fricción. ¿Sí me hago entender, chicos? Es decir, que el valor máximo que puede tener la fricción es de 10 newton. Pasado de eso, ya no va a ocurrir nada más. Entonces, ¿cuándo existe el punto crítico de movimiento? Cuando yo aplique, ¿cuántos newtons? 10 newtons. Si yo aplico 10 newtons, ¿verdad? Entonces ahí yo estoy en el punto crítico de movimiento. Porque si yo le pongo 5 centavitos más de newton aquí, ocurre el movimiento. Pero si yo le bajo 5 centavitos a 10 newton, ocurre que no se mueve. ¿Sí me cachan la idea? Chicos, ¿me cachan o no me cachan la idea? ¿Sí?
Ok, vamos nuevamente vamos nuevamente, a ver, veamos, miren. La condición para que esta caja se mueva es que la fuerza máxima, o sea, perdón, la fuerza externa sea mayor a la fricción máxima, pues no, porque la fricción máxima es el máximo valor que la caja se puede resistir, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, si la fricción, perdón, si la fuerza externa no es mayor a la fricción, entonces jamás ese bloque se va a mover, ¿ya? Suponiendo, a ver, vamos nuevamente. Si yo tengo aquí un newton, ¿se mueve o no se mueve? Muy bien, Yair, no se mueve. Correcto. Pero ¿cuánto vale la fricción? ¿Cuánto valdría la fricción? Correcto, Yair, valdría un newton. ¿Por qué un newton? Porque, bueno, necesariamente debe de valer un newton para que al momento que yo haga la sumatoria de fuerzas en ese eje, me quede cero. ¿Sí o no? Porque un newton hacia acá y un newton hacia allá, cero. Si hay cero, entonces no hay movimiento. ¿Ya? Listo. Si aquí yo pongo 8 newtons, perdón, si pongo 7 newtons, ¿cuánto vale la fricción? Lo mismo, 7 newtons, porque no he sobrepasado el límite máximo de fricción. Pero ¿qué pasa si la fricción vale 40 newtons? Perdón, si la fuerza externa vale 40 newtons, entonces ¿cuánto va a valer la fricción? Correcto, ya se quedó en 10 newtons, ¿sí? Y ahí ocurre movimiento, ¿sí? De hecho, aquí ustedes pueden observar, chicos, aquí ustedes pueden observar la gráfica de fricción, ¿no? Miren, ve, cuando yo aumento la fuerza, miren, ve, cuando yo aumento la fuerza, la fricción aumenta. Cuando aumento la fuerza, la fricción aumenta. Cuando aumenta la fuerza, la fricción aumenta. Pero esto de aquí tiene un tope, pues no, no va a ser así siempre, porque si fuese así siempre, sería un objeto inamovible, es decir, que jamás se va a mover, ¿sí? Va a llegar un punto en donde la fuerza externa venza a la fricción, ¿verdad? Y por lo tanto ocurre el movimiento y la fricción se mantiene estática, ¿sí? Porque aquí es donde yo tengo, por ejemplo, aquí yo tengo mis 10 newtons, que es lo que yo tengo acá. ¿Sí ven? Perdón, acá yo tengo 10 newtons, que es el máximo, la máxima fricción posible, y luego desciende cuando está en movimiento. ¿Por qué ocurre esto? Pregunta filosófica. ¿Es más fácil mover algo que está quieto o mover algo que ya se encuentra en movimiento? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Mover algo que se encuentra en movimiento o algo que está estático? Correcto, algo que ya se mueve, ¿no? Y pues bueno, esto de aquí es evidenciable, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando un carro se queda parado y no puede moverse? Vienen 5 personas y empiezan a empujar el carro. ¿Qué pasa cuando el carro empieza a moverse? A ver, ¿qué pasa con las personas cuando el carro empieza a moverse? ¿Ah? Ya se van quedando atrás, ¿no? Se quedan atrás, se retiran porque ya no necesitan la misma fuerza. Entonces, bajo este criterio, es más fácil mover algo que ya se encuentra en movimiento que algo que esté estático, ¿sí? Entonces, ¿por qué las personas solitas se van saliendo? Porque ya sienten que no están haciendo fuerza, entonces se van saliendo, pues no, y al final quedan uno, dos, tres, y al final ya, pum, arranca el vehículo y se va. ¿Sí? Entonces, bajo ese criterio, la fricción máxima es donde es el punto crítico en donde se mueve y no se mueve, se mueve y no se mueve. ¿Ok? ¿Si estamos claros o no, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Otra fuerza que nosotros también tenemos que ver es la fuerza de tensión, ¿verdad? La fuerza de tensión, pues, son producidas por cables, por cuerdas, por cadenas, y pues bueno, generalmente se consideran materiales de masa despreciable, ¿no? Es decir, que no tienen una masa considerable. Entonces, la fuerza de tensión siempre va a ir en la misma dirección de la cuerda, pues, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, si yo tengo una cuerda por acá, entonces la fuerza de tensión va a ir en el mismo eje de la cuerda, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, esa es la fuerza de tensión. La fuerza del peso siempre va a ir
hacia abajo, ¿sí? Y es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos. Tenemos la fuerza elástica del resorte, ¿sí? ¿Cómo calculamos la fuerza elástica del resorte? Como esta que está aquí, ¿no? La fuerza del resorte es igual a la constante del resorte multiplicado por X, donde X es el desplazamiento, o sea, la deformación que sufre ese resorte, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo estiro un resorte? O sea, los resortes son chéveres porque siempre se oponen siempre se oponen a su deformación. ¿A qué me refiero? Si yo estiro un resorte, este va a querer contraerse, ¿sí o no? Pero si yo contraigo un resorte, este va a querer ¿qué cosa? A ver, correcto, va a querer estirarse, ¿no? Entonces, el resorte siempre va a buscar su, su equilibrio, pues, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? K es una constante que se encuentra en las unidades de Newton metro, ¿sí? Newton metro, ¿ok? Chicos, mientras más grande es esta constante, más difícil es de deformar a estos resortes, ¿sí? Mientras más grandes es esa constante, más difícil es de, eh, más difícil es de deformar el resorte, ¿no? Por ejemplo, esos vehículos que tienen, tienen esos amortiguadores, que son unos resortes muy grandes, entonces tienen que tener una constante de deformación muy alta para evitar que se deformen fácilmente, ¿no? Muy bien, principio de superposición de fuerzas, es decir, que si yo tengo una fuerza que apunta en esta dirección y otra fuerza que apunta en esta otra dirección, entonces equivaldría vectorialmente a esta fuerza R, ¿no? Es decir, que tranquilamente yo puedo tener a dos personas empujando, una en esta dirección y otra en otra dirección, y las podría reemplazar tranquilamente con una persona que empuje en esta dirección y con esa magnitud, pues, ¿no? Evidentemente debería ser algo más fuerte, ¿verdad? Pero cambiando de dirección, ¿ok? Este de aquí es el principio de superposición de fuerzas, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que da lo mismo, y aquí tenemos, pues, ¿no? Da lo mismo que yo, ale a esta caja, mira, ve, da lo mismo que yo ale con dos manos, una mano hacia arriba y una mano en X, ¿verdad? Da lo mismo que lo haga con dos manos o que lo haga simplemente con una mano, ¿no? Entonces, esto de aquí es muy importante dentro del análisis de dinámica, ¿sí? Y básicamente eso de ahí es todo, chicos, ¿sí? Ahí tenemos la primera ley de Newton, que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un equilibrio, pues, ¿no? Mientras que la segunda ley de Newton me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, y bueno, ya para la tercera ley de Newton establece pues la relación entre la fuerza de acción con la fuerza de reacción, ¿no? Siempre que hay un contacto entre dos, bueno, ni tanto, no necesariamente es contacto, eh, estas fuerzas de aquí surgen, bueno, mayoritariamente es cuando existe un contacto, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando yo pateo una pelota, yo, ¿verdad? Yo le imparto una fuerza a la pelota para que pueda moverse y la pelota me imparte la misma fuerza a mí, pero como mi pie es más pesado que la pelota de fútbol, entonces no se mueve, ¿no? Este principio se podría ver cuando, por ejemplo, nosotros vemos a una persona que dispara un arma, ¿no? Y más precisamente una escopeta, que son las que más generan esta velocidad de retroceso que se le llama, ¿no? Persona, bueno, como esto va a ser subido a YouTube, he escuchado que personas se han dislocado el hombro por sostener mal un arma, pues, ¿no? Listo. Entonces, esto de aquí es un mini resumen de todo lo que es dinámica, chicos, ¿no? Entonces, ahora sí, profe, ¿y la fórmula para la fuerza de tensión? No hay una fórmula, Sandy, no hay una fórmula. Simplemente es una definición, que siempre la fuerza de tensión va a ir alineada
al cuerpo que lo está tensando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí una cuerda, entonces la fuerza va a ir en la misma dirección de la cuerda, ¿sí? No hay una fórmula como tal, ¿ok? Entonces, ahora sí. De una vez que ya sabemos cómo calcular la fricción y todo eso, entonces, ¿qué es lo que me dice? Mire, calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Si desplazamos sobre una superficie horizontal de 20 metros una caja de madera de masa igual a 80 kilogramos. Es decir, que aquí evidentemente debería de haber una fuerza externa, ¿verdad? Que mueva la caja, pues, ¿no? Pero también existe, ¿qué cosa? Una fuerza de fricción que se opone a que la fuerza lo mueva, pues no. La pregunta del millón es, ¿la fricción debería ser máxima o debería ser igual a esta fuerza externa? A ver, ¿debería ser máxima o debería ser Eh, correcto, muy bien. ¿Por qué debería ser la fricción máxima? Debería ser la fricción máxima porque el objeto ya se está moviendo, ¿sí o no? Es decir, que como ya hubo un movimiento, correcto, Andy, como ya hubo un movimiento, entonces la fuerza externa ya pudo vencer a la fricción y la fricción se quedó estática, ¿no? O sea, observen el gráfico acá, chicos. Este gráfico de aquí es súper chévere y con esto de aquí ustedes lo van a entender mucho mejor el comportamiento de la fricción. Aquí, miren. Cuando ya el objeto se está moviendo, miren, ve, caja en movimiento. En la caja en movimiento la fricción se queda estática. ¿Sí ve? No cambia. ¿Ok? Entonces, por este motivo es que nosotros deberíamos utilizar la fricción máxima, ¿no? Entonces, la fricción máxima es mu por la normal. La normal, siempre que ustedes estén en un plano horizontal, la normal va a ser igual al peso, ¿sí? Porque, ojo, ve, aquí yo voy a tener el peso masa por gravedad, y arriba voy a tener la normal, ¿no? Entonces, como el bloque no se mueve en el eje Y, entonces, por primera ley de Newton, ¿verdad? Mira, ve, como el bloque no se mueve en el eje de las Y, entonces yo digo que la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que están en Y? La normal menos el peso. Entonces, despejando, la normal es igual al peso. Y esto va a ser así en todo ejercicio que ustedes tengan en un plano horizontal. ¿Ok? Y pues bueno, y que no exista ninguna otra fuerza que esté por acá, no inclinada. Eso también es importante, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría la fricción, chicos? Sería 0,12 por la masa, que sería 80, multiplicado por la gravedad, que sería 10. Entonces, ¿cuánto sería la fricción? 96 newton. Muy bien. Entonces, el trabajo producido por la fricción va a ser igual a ¿quién? A la fuerza de fricción, que sería 96, multiplicado ¿por quién? A ver, multiplicado por quién, chicos? Por el desplazamiento, que sería 20. ¿Cuánto me quedaría esto? Correcto, me quedaría 1920 joules. ¿Ok? Me quedaría 1920 joules, ¿no? Ahora bien, así es este dita, como el trabajo es una cantidad escalar, el trabajo puede ser negativo o positivo, pues, ¿no? En este caso, el trabajo es negativo, pero ¿alguien tiene o sea, alguien me podría indicar por qué el trabajo es negativo? O sea, ¿por qué? ¿Tienen alguna idea por qué debería ser negativo? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Muy bien, porque la fricción va en contra del movimiento, correcto. Y además de eso, miren, acá yo tengo, aquí chicos, y más allá que sea en contra del movimiento, nosotros lo podríamos sacar por definición, ¿verdad? Aquí yo tengo el desplazamiento. Este de aquí es el vector desplazamiento y acá sería el vector fricción. ¿Cuál es el ángulo entre el vector fricción y el vector desplazamiento? A ver,
¿Cuánto sería el ángulo entre el desplazamiento y la fricción, chicos? Correcto, sería 180 grados, ¿no? Fíjense, 180 grados, ¿sí? Entonces, si ustedes efectúan la ecuación, ¿verdad? Que el trabajo de la fricción es igual a la fricción multiplicado por el delta X por el coseno de 180. ¿Cuánto vale el coseno de 180, chicos? A ver. ¿Cuánto vale el coseno correcto, Sandy? Menos uno. Y es por ese motivo que se me genera ese menos uno. ¿Sí? Y efectivamente, como la fricción va en contra del movimiento, es que se produce este negativo. Sí, y básicamente es lo que me indicaron ustedes, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Por favor. ¿Alguna pregunta? Yo sé que esto de aquí es una bomba de información, porque en cierto punto nosotros no vimos dinámica, ¿sí? Pero, pero, ya teniendo en cuenta cómo es el comportamiento de la fricción, pues, no tendría ningún inconveniente al resolver los otros ejercicios, pues, ¿no? Igual hay ejercicios mucho más complejos que estos, muchísimo más complejos, pero recuerden que igual ustedes van a hacer un examen, van a hacer un examen de demostrar los conocimientos, pues no es que es un examen de dificultad, sino simplemente que sepan, pues no. A ver, ¿alguna consulta, por favor? A ver, resumen de todo. Para nosotros encontrar, a ver, esto de aquí, para nosotros encontrar el trabajo, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber cuánto se desplazó y cuánto es la fuerza. El desplazamiento ya lo sabemos, que el ejercicio me lo da y es de 20 newtons, perdón, de 20 metros. ¿Ok? Entonces lo único que me tocaría calcular sería la fricción. Entonces, como la caja ya se encuentra en movimiento, entonces la fricción que ésta siente, o sea, la caja siente es la fricción máxima, la cual es esta que está aquí. ¿Sí? Entonces calculamos la fricción máxima, que es la fuerza, multiplicamos por el desplazamiento y me quedó el trabajo, pues, ¿no? Pero ahora bien, yo tengo dos opciones, simplemente le coloco el negativo porque la fricción va en contra del movimiento o hago este análisis de que el ángulo entre la fricción y el desplazamiento es 180 y me genera el negativo, ¿ok? Básicamente es eso, chicos, el resumen del ejercicio. ¿Alguna pregunta? El 80 por 10 es el del enunciado, así es, Erika. 80 es el peso de la caja y 10 es la gravedad. Entonces recuerda que la masa por la gravedad me da el peso, ¿ya? Entonces la fricción siempre será negativa, dependiendo del sistema de referencia, Yair, pero la fricción siempre se opone al movimiento. Eso sí es totalmente verídico. Si el movimiento es negativo, la fricción es positiva. Si el movimiento es positivo, la fricción es negativa. La fricción siempre se va a oponer al movimiento. ¿Ya? Vamos con el ejercicio 73. Similar, bastante similar. Vamos, resolviéndolo, por favor. Vamos resolviendo, por favor, el ejercicio. Asimismo, ¿no? Al arrastrar un saco de cemento de 50 kilogramos de masa sobre una superficie plana horizontal, aplicando una fuerza de 300 newton, se pudo desplazar un máximo de 40 metros. Calcula el trabajo de la fuerza del rozamiento si su coeficiente era de 0,2. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? A ver, cuéntenme.
Ok, entonces veamos. A ver, me dice al arrastrar, aquí nosotros ya sabemos, pues, ¿no? Que el trabajo va a ser igual a la fricción multiplicado por el desplazamiento, pues, ¿no? Entonces la fricción, ya sabemos que estamos en un plano inclinado y la fricción es paralela al movimiento. Entonces la fricción va a ser igual a mu por la normal por el desplazamiento, ¿verdad? Entonces me quedaría 0,2 multiplicado por la normal, que es el peso, básicamente. Entonces me quedaría 50 multiplicado por 10, ¿verdad? A ver, un momentito. Calcule el trabajo. Ah, ok, listo, muy bien. Ya, pero ojo, ojo, a ver, aquí sí creo que hay que hacer el diagrama porque después nos vamos a confundir. A ver, mire, aquí hay que hacer el diagrama porque después nos vamos a confundir. Entonces, nosotros tenemos una fuerza externa, ¿verdad? De 300 newtons. ¿Cómo yo sé que esto se mueve, chicos? ¿Cómo yo sé que esto se mueve? Porque yo tengo que calcular qué cosa. A ver, ¿qué tendríamos que calcular para saber si es que eso se mueve o no? Correcto, tendríamos que calcular la fricción máxima, ¿no? Entonces la fricción máxima es igual a mu, que sería 0,2 por la normal, que básicamente sería el peso. Sería 50 por cuánto? Por 10. ¿Cuánto me da esto, chicos? Me da 100, ¿verdad? Correcto. Entonces la pregunta es, ¿se mueve o no se mueve el objeto? Correcto, sí se mueve porque la fricción es menor a la fuerza aplicada, ¿verdad? Entonces, pero aquí yo voy a tener dos trabajos, chicos. Voy a tener el trabajo de la fuerza externa y voy a tener el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, por lo tanto, ¿pero cuál me están pidiendo? Me están pidiendo el trabajo de la fuerza de rozamiento. Esa es la que me están pidiendo, ¿sí? La fuerza de rozamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento sería lo siguiente, pues, ¿no? 100 newtons multiplicado por el desplazamiento que fueron 40 metros. ¿Cuánto sería? 4.000. Pero, 4.000 joules, pero como se opone al movimiento, sería menos 4.000. ¿Ok? ¿Cuál sería el trabajo de la fuerza externa, chicos? ¿Cuál sería el trabajo de la fuerza externa? Correcto, el trabajo de la fuerza externa sería 300 multiplicado por 40, lo cual me quedaría 12.000 joules. Pero esta de aquí es de la fuerza externa, ¿ok? ¿Cuál sería el trabajo de la normal? Porque recuerden que la normal apunta hacia arriba, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el trabajo de la normal? O bueno, no hagamos de la normal. ¿Cuál sería el trabajo del peso? A ver, ¿cuál sería el trabajo del peso, chicos? A ver, ¿cuál sería, chicos, cuál sería el trabajo del peso? A ver, ¿cuál sería el trabajo del peso? 20.000. Ya. Ok. La pregunta es, si nosotros le aplicamos la fórmula total, es decir, que el peso, ¿verdad? O sea, el peso, ustedes saben que sería 50 multiplicado por 50 multiplicado por 10, ¿verdad? Ese sería el peso. Entonces, este peso sería multiplicado por el desplazamiento. El desplazamiento fue de 40. Muy bien. Y vamos a meterle el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo entre estos dos vectores? A ver, ¿cuál es el ángulo entre estos dos vectores, chicos? Fíjense que el peso está para acá y el desplazamiento es este. Cuánto es el ángulo entre los dos vectores? El vector desplazamiento y eh, el vector peso. Correcto, sería 90 grados, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el coseno de 90 grados?
Correcto. Y si el coseno de 90 grados es cero, ¿cuánto va a valer el trabajo del peso? Muy bien, 0 joules. Y aquí hay algo importante. Toda, toda fuerza, toda fuerza perpendicular, perpendicular al movimiento, no realiza trabajo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Y esto de aquí, ténganlo muy en cuenta. Tanto ni la normal ni el peso realizan trabajo. ¿Ya? ¿Cuándo el peso realizaría trabajo, chicos? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos a una persona, a ver, eh, press militar, ¿ya? En este, cuando una persona hace este ejercicio, ¿verdad? Cuando una persona hace ejercicio, este ejercicio de aquí, que se conoce como press militar, que es un ejercicio para los hombros posteriores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los hombros tienen que generar una fuerza, ¿verdad? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces va a ser un trabajo. ¿Por qué? Porque está moviendo al objeto. Mientras que, mientras que la barra hace un trabajo negativo, ¿sí? El peso hace un trabajo negativo. ¿Sí me cachan la idea? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que el peso de la barra hace un trabajo negativo, mientras que el trabajo de los hombros debe de ser mayor. ¿Cuál trabajo creerían ustedes que es mayor? ¿El de la barra o el de los hombros? Muy bien, el trabajo de los hombros debería ser mayor, pues no, porque es quien levantan, o sea, son los responsables de levantar la barra, pues no, en conjunto de todos músculos secundarios y estabilizadores, pues no. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Ahora bien, cuando el peso hace un trabajo positivo, ¿sí? Y aquí viene algo chéverísimo, ¿no? Persona bajando escaleras. Pregunta, ¿qué es más fácil, bajar las escaleras o subir las escaleras? ¿Ah? ¿Qué es más fácil? ¿Por qué? Porque cuando nosotros bajamos, ¿verdad? ¿Quién nos ayuda a hacer el trabajo? El peso hace un trabajo, ¿verdad? El peso hace un trabajo positivo, bajamos. Pero, ¿qué pasa cuando una persona sube las escaleras? Ocurre lo contrario. El peso hace un trabajo negativo y por lo tanto nuestras piernas deben de hacer un trabajo mayor para vencer este trabajo negativo y poder subir. ¿Sí? ¿Me cachan la idea o no? Entonces, no siempre el peso o no siempre la fricción va a ser un trabajo negativo. Eso depende de muchos factores. ¿Ok? Preguntas. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿No? ¿Todo claro entonces? ¿Alguna consulta, por favor? Listo. Entonces, vamos a hacer, a ver, déjenme ver. Profe, ¿puede enseñar los ejercicios que dice que si algo lanzado hacia arriba, cuál es la altura máxima? Eso de ahí es eso de ahí, chicos, eso de ahí es, a ver, pienso un ratito. Observe la figura y determine el valor de la fuerza resultante, considerando que la madre... Ok, vamos con este ejercicio de aquí. Y con este cerramos la maratón, ¿ok? Aquí han habido ejercicios chéveres. Ya, listo. Igual recuerden, a ver, veamos.
Listo. Me dice, observe la siguiente figura y determine el valor de la resultante, ¿verdad? Conociendo que los módulos de la fuerza FA es 1000 newton, la fórmula, la fuerza B es 3000 y el ángulo es de 60 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar aquí el módulo de la fuerza resultante? ¿Qué podríamos utilizar? ¿Se acuerdan? Nosotros vimos algo que sumatoria de fuerzas, claro, tenemos que aplicar sumatoria de fuerzas, pero si ustedes se dan cuenta, no les dan un plano para descomponerlas. O sea, sí las pueden descomponer, o sea, podrían descomponerlas. De hecho, no se arma un triángulo rectángulo, Dita. No tienes un triángulo rectángulo aquí. Ese es el inconveniente. Cuando ustedes tengan este tipo de ejercicios, ¿verdad? Cuando ustedes tengan un tipo perdón, cuando ustedes tienen este tipo de ejercicios, ustedes tienen que utilizar algo que se llama ley de cosenos, ¿sí? La ley de cosenos establece, o sea, para darles y esto de aquí está acá, chicos, miren, ¿ven? En las diapositivas, nosotros lo tenemos en vectores, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, aquí está, ¿ya? Entonces nosotros aplicamos esto de aquí nomás. Así de sencillo. Ya, entonces voy a colocar la fórmula aquí y con esto ustedes pueden resolver. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley del coseno? Me dice que la resultante, ¿verdad? Es igual a qué? A A. ¿Quién es A? A es la magnitud de este vector. ¿Quién es B? La magnitud de este otro vector. ¿Y quién es R? La resultante de su suma. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, aquí me quedaría que R al cuadrado va a ser igual, según esta ecuación, a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces ab por coseno de tita. Perdón, coseno de tita, ¿no? Donde tita es el ángulo que existe entre los dos vectores, ¿sí? Fíjense que este vector b, o sea, este vector b tranquilamente, es de acá, de hecho, ¿no? Simplemente que se lo pasó para hacer el triángulo. Y el ángulo entre estos dos es tita, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, la resultante va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 1000 newtons más 3000 newtons más 2 veces 1000 por 3000 y multiplicado por el coseno de 60 grados. Entonces, si ustedes meten eso en la calculadora, ¿cuánto les va a dar? A ver. A ver, chicos, entonces veamos. 1000 al cuadrado más 3000 al cuadrado más 2 multiplicado por 1000 multiplicado por 3000 por el coseno de 60 grados. Entonces, ¿cuánto me da esto? Me da este valor. Pero ¿qué tengo que sacarle al resultado, chicos? Correcto, tendríamos que sacarle la raíz, ¿sí? Entonces, sacamos la raíz de eso y el valor sería 3605,55 newtons. ¿Ok? Y esta sería la respuesta, chicos. Sería este de aquí. ¿Ok? ¿Por qué uno tiene negativo y el uno tiene positivo? Porque, a ver, y eso de ahí es una pregunta bastante válida y ocurre por lo siguiente. Mire, este ángulo que está aquí, o sea, la ley de coseno está ideada para trabajar con triángulos, ¿sí? De hecho, es una ley que se efectúa sobre triángulos,
¿ok? Entonces, pero aquí, si ustedes se dan cuenta, no tengo un triángulo. ¿Cómo consigo un triángulo? Pasando este vector de aquí, pasándolo acá, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a obtener el triángulo que lo voy a pintar de rosado, pues, ¿no? Aquí yo tengo mi triángulo, el cual estoy estudiando, ¿ya? Este triángulo, nosotros necesitaríamos tener este ángulo de aquí, ¿sí? Pero este ángulo de aquí, ¿cuánto va a valer? A ver, ¿cuánto va a valer ese ángulo? Si yo proyecto esto, ¿verdad? Este ángulo sería el mismo ángulo de acá, es decir, sería 60 grados, ¿sí o no? Porque son iguales. Tengo dos paralelas que van, intersectan a una recta, pues, ¿no? Entonces, este ángulo interior, ¿cuánto va a valer? Correcto, 120 que sería el complementario. Entonces, ahí, si yo aplico, mira, ve, si yo aplico, eh, si yo utilizo ese ángulo, estoy obligado a colocar el signo negativo. Entonces, aquí yo coloco 120 y el resultado me da el mismo. ¿Sí ves? Entonces, si tú utilizas negativo, es porque tú estás utilizando un ángulo interior al triángulo formado. Pero si tú utilizas positivo, estás tomando en cuenta el ángulo entre los vectores. Para triángulos, sí les recomiendo que utilicen el negativo, pero para vectores, utilicen el ángulo entre los vectores y ahí utilizan el positivo. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Para cuánto dividió, multiplicó? No es que dividí ni multipliqué, Erika, lo que hice fue, mira, ve, tú tienes que R cuadrado es todo este valor, ¿verdad? Entonces, este cuadrado tiene que pasar al otro lado como raíz. Entonces, lo que yo estoy haciendo es sacar la raíz de ese resultado. Y ahí me queda 33.605. ¿Sí, Erika? ¿Estamos o no estamos? Listo, ¿alguna pregunta? Listo, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Entonces, muy bien, vayan, se revisaron algunos temas, ¿sí? Era imposible revisar todos en tan poco tiempo. Entonces, pues bien, ¿qué les puedo decir, chicos? Ya el lunes tienen su examen. Tienen que, pues bueno, ya como recomendación el día, a ver, déjenme finalizar la grabación.